Shall we begin? Los ojos de Carolina dejaron de brillar para siempre cuando Stefano Casiraghi, su segundo esposo y padre de sus 3 hijos, Andrea, Carlota y Pierre, perdía la vida al instante en un fatídico accidente náutico a los 30 años de edad. Un nuevo mazazo inesperado del destino que, tras la muerte de su madre, Gracia Patricia o Grace Kelly, 7 años antes, dejaba a la mayor de los Grimaldi en la desesperanza más profunda y con 3 hijos pequeños. Viuda a los 33 años, pues era mayor que su marido, Carolina pasó por un mal encarado divorcio anteriormente tras su antojadizo matrimonio con Philippe Junot, y de nuevo tuvo que volver a enfrentarse con quizá la mayor tragedia de su vida. Y aunque la mayoría de sus allegados afirmaban que Junot, 19 años mayor que Carolina, fue su gran pasión, con Stefano vivía una etapa mucho más dulce, porque si bien es cierto que Stefano llegó en buen momento para calmar su vida y darle estabilidad, Stefano era tan tranquilo como se mostraba en las imágenes, y no sabemos cuál hubiera sido el final de este matrimonio, si es que lo hubiese habido, pero 9 años más tarde la hermana mayor del príncipe de Mónaco, Alberto, contrae terceras nupcias con el príncipe Ernesto de Hannover, del que aún no se ha divorciado y siguen casados. Pero la historia de Carolina y Stefano comenzó en el verano del 83 y apenas 6 meses después de conocer al italiano, se casaron estando ella embarazada. 6 años duró esta pareja, que fue separada brutalmente por el accidente, y ambos representaban de nuevo pues a la pareja perfecta. Eran jóvenes, guapos y vivían en el siempre glamuroso escenario de cuento que parece Mónaco, donde ya no vive ni Rainiero ni Grace. Y como a Carolina le fue muy complicado recibir la nulidad de su boda con Junot para casarse de nuevo por la iglesia con Stefano, se habían casado por lo civil a la espera de la nulidad eclesiástica, pero llegó tarde. Empresario y rico, ya que procedía de una familia del norte de Italia, Stefano era un apasionado deportista, pero su inesperada muerte, que dejó helados a todo el mundo, sucedió siendo los 3 niños considerados por la Iglesia como ilegítimos. Y no fue hasta un decreto del Papa Juan Pablo II, en 1993, 3 años después de su fallecimiento, que la Iglesia les consideró legítimos y pudieron ser incluidos en la lista de sucesión al trono del Principado. Pero Stefano no vivió para verlo. Y Carolina, que nadie está muy seguro de qué le llevó a tomar semejante decisión, se casó por tercera vez en 2009 con el escandaloso príncipe Ernesto de Hannover, primo de la reina Sofía e incluido en la línea de sucesión al trono inglés, y que ha protagonizado sonoros escándalos, pero ellos dos eran muy amigos desde niños. Y ahora no se divorcian. ¿Por qué? Carolina subió de escalafón en esto de los títulos al emparentar con Ernesto de Hannover, una de las líneas dinásticas clave en el contexto de las casas reales europeas, y desde ese momento ostenta, además del título de princesa de Mónaco, el de Alteza Real, la princesa de Hannover. Y las malas lenguas señalan, y tienen razón, que Carolina no está dispuesta a descender en la escala, a pesar de que su todavía marido ha rehecho su vida, incluso más de una vez. Pero es que así son los royals.
y ambos representaban de nuevo pues a la pareja perfecta. Eran jóvenes, guapos y vivían en el siempre glamuroso escenario de cuento que parece Mónaco, donde ya no vive ni Rainiero ni Grace. Y como a Carolina le fue muy complicado recibir la nulidad de su boda con Junot para casarse de nuevo por la iglesia con Stefano, se habían casado por lo civil a la espera de la nulidad eclesiástica, pero llegó tarde. Empresario y rico, ya que procedía de una familia del norte de Italia, Stefano era un apasionado deportista, pero su inesperada muerte, que dejó helados a todo el mundo, sucedió siendo los 3 niños considerados que, tras la muerte de su madre, Gracia Patricia o Grace Kelly, 7 años antes, dejaba a la mayor de los Grimaldi en la desesperanza más profunda y con 3 hijos pequeños. Viuda a los 33 años, pues era mayor que su marido, Carolina pasó por un mal encarado divorcio anteriormente tras su antojadizo matrimonio con Philippe Junot y de nuevo tuvo que volver a enfrentarse con quizá la mayor tragedia de su vida. Y aunque la mayoría de sus allegados afirmaban que Junot, 19 años mayor que Carolina, fue su gran pasión, con Stefano vivía una etapa mucho más dulce, porque si bien es cierto que Stefano llegó en buen momento. Shall we begin? Los ojos de Carolina dejaron de brillar para siempre cuando Stefano Casiraghi, su segundo esposo y padre de sus 3 hijos, Andrea, Carlota y Pierre, perdía la vida al instante en un fatídico accidente náutico a los 30 años de edad. Un nuevo mazazo inesperado del destino, por la Iglesia como ilegítimos. Y no fue hasta un decreto del Papa Juan Pablo II, en 1993, 3 años después de su fallecimiento, que la Iglesia les consideró legítimos y pudieron ser incluidos en la lista de sucesión al trono del Principado. Pero Stefano no vivió para verlo. Y Carolina, que nadie está muy seguro de qué le llevó a tomar semejante decisión, se casó por 3ª vez en 2009 con el escandaloso príncipe Ernesto de Hannover, primo de la reina Sofía e incluido en la línea de sucesión al trono inglés, y que ha protagonizado sonoros escándalos, pero ellos dos eran muy amigos desde niños. Y ahora, para calmar su vida y darle estabilidad, Stefano era tan tranquilo como se mostraba en las imágenes y no sabemos cuál hubiera sido el final de este matrimonio, si es que lo hubiese habido, pero 9 años más tarde la hermana mayor del príncipe de Mónaco, Alberto, contrae terceras nupcias con el príncipe Ernesto de Hannover, del que aún no se ha divorciado y siguen casados. Pero la historia de Carolina y Stefano comenzó en el verano del 83 y apenas 6 meses después de conocer al italiano, se casaron estando ella embarazada. 6 años duró esta pareja, que fue separada brutalmente por el accidente